Cristo, muy buenos días tengan todos ustedes allá en casita. Venimos a corre y corre porque el tráfico y el metro y por todos lados está saturadísimo. Y yo venía pensando en el transporte, eh, cómo para llegar a nuestro trabajo, cómo para llegar no sé, al médico, a este programa. Nos tardamos horas. Yo, por ejemplo, salí antes de las 7 y exactamente vengo llegando 2 horas de camino y no vivo tan lejos. Y me puse a pensar y dije, bueno, si esto, o sea, el querer llegar a tiempo nos trae pues contratiempos, pasa esto, pasa el otro, accidentes, no sé, no, se nos hace un poco, se nos dificulta. Imagínense para llegar al reino del Señor. Imagínense todo lo que tenemos que pasar, todo lo que tenemos que quitar en nuestra vida para poder entrar a ese glorioso reino. Hoy les quiero compartir una pequeña porción de la palabra en Salmos capítulo 9. La palabra del Señor dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y le agradezco en esta mañana al Señor Jesús porque me ha permitido nuevamente estar aquí. Estuve una semana enferma, pero gloria al Señor, estamos aquí. Y le doy la más bienvenida a mi hermana Mireya Curiel. Ella es la pastora es la esposa del pastor Javier Martínez. Ella hoy nos viene a compartir el tema y el tema de hoy se llama Respondiendo al llamado. Adelante, mi hermana. Bienvenida. Señor Jesús, doy la bienvenida. Doy gracias a Dios por estar en esta Amén. estación de radio y sabiendo que damos gracias también por la vida de nuestra hermana Irma Beltrán. Amén, amén. Que tiene esta estación de radio que ha sido de grande bendición para mucha gente. Sí, Señor. Y que por medio de este medio lleva la palabra de Dios a aquellos que tienen que ser alcanzados, restaurados, transformados. Gloria al Señor. Amén. Jesús. Que es lo más importante, dice la palabra de Dios, que tenemos que ir y predicar el evangelio. Así gloria es. al Señor. Y yo creo que es un medio y hay que ocuparlo para poder transformar, para poder llevar la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita. Sí, Gloria al Señor. Jesús. También doy gracias a Dios por cada hermano que hace el esfuerzo de estar en este lugar. Yo sé que es difícil llegar por el transporte, por el tanto tráfico que hay, gloria al Señor. Pero viniendo en camino de igual manera veíamos tanta gente en el metro, gloria al Señor, y podíamos darnos cuenta que hay muchas personas a las cuales tenemos que compartir la palabra de Dios. Así es, amén. ¿Por qué? Porque yo decía a mis hijos, nunca había visto tanta gente junta, gloria al Señor Jesús. Pero también Dios ponía en mi corazón carga por toda aquella gente que venía en el metro, gloria al Señor, en cada transporte. Y podemos ver a cuánta cantidad de gente se le tiene que predicar la palabra de Dios. Amén. Yo sé que la venida del Señor está pronto, gloria al Señor. Amén. Pero el Señor está esperando a que sigamos predicando la palabra de Dios a todo aquel necesitado. Sí, Señor. Porque dice la palabra de Dios que se predicará su palabra hasta el fin, hasta todo rincón de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Y yo creo que todavía el Señor está esperando porque falta gente por ser alcanzada. Así gloria es. al Señor. Y el tema del día de hoy es respondiendo al llamado, gloria al Señor Jesús. Este tema me habló primeramente a mi vida y quiero hablar a las esposas de pastor, y no solamente a las esposas de pastor, sino a toda la familia pastoral. Amén, amén. Señor Jesús, porque a veces pensamos que el llamado o solamente es para el pastor, pero verdaderamente el llamado no solamente es para el pastor, sino para toda su familia. Gloria al Amén. Señor Jesús. El llamado también es para la esposa de pastor y para los hijos de pastor. Gloria al Señor Así Jesús. es. ¿Por qué? Porque congregamos una sola familia. Gloria al Señor. Y a veces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que somos escogidos de parte de Dios. Sí, dice Señor. La palabra de Dios en Juan 15:16, si me puede apoyar. Amén, amén. La palabra del Señor dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria al Señor Jesús. Un punto muy importante que marca la palabra de Dios que dice: no me escogieron ustedes a mí. Esa es una palabra muy importante, que nosotros no escogimos a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él nos escogió a cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy en claro, que somos escogidos de parte de Dios. Gloria al Señor. Así es.
y nos comisionó, ¿para qué? Para llevar fruto, gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió a nosotros, no nosotros lo escogimos a Él. Y ese es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que somos escogidos por parte de Dios. Sí, Señor. Cuando Dios nos escoge para sus planes y propósitos, Él no nos escoge como el mundo escoge, gloria al Señor Jesús. Podemos ver que el mundo puede escoger a las personas, a las amistades, por su aspecto, por su capacidad, por su sabiduría, pero sabemos que Dios no escoge de esa forma, gloria al Señor. Verdaderamente lo que Dios mira es el corazón, gloria al Señor Jesús. Y primeramente tenemos que entender que somos escogidos de parte de Dios. Sí, Señor. Y para eso tenemos que entender que no solamente el pastor es escogido, cuando el pastor es llamado al ministerio, también la familia es escogida, Santo. tanto la esposa como los hijos, gloria al Señor Jesús, porque a veces pensamos que el llamado solamente es para el pastor, pero verdaderamente el llamado es para toda la familia pastoral. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Pero primeramente un punto que quiero recalcar en este momento es que tenemos que también tener en cuenta que tenemos un llamamiento. Amén. Aparte de que el Señor nos ha escogido, tenemos un llamamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermana Irma. Porque dice la palabra de Dios en Éxodo 3, 1 al 6, si me puede ayudar, gloria al Señor. Sí, la palabra del Señor dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gloria al Señor. Ahí podemos ver que Dios le hizo un llamamiento a la vida de Moisés. Gloria al Señor. Donde Dios tuvo un llamamiento para él. Gloria al Señor. Como también tiene un llamamiento para cada uno de los que escuchamos esta hermosa palabra. Amén, gloria amén. al Señor. Llamamiento donde Dios escoge a Moisés para ir a sacar a su pueblo de la esclavitud. Gloria al Señor. Amén, así es. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese llamamiento de parte de Dios. Primero tenemos que ser escogidos y luego Dios pone un llamamiento para poder también ir a sacar todo aquello que está cautivo en el mundo. Gloria al Señor. En ese tiempo Moisés fue llamado para poder ir a sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Gloria al Señor. Y primeramente tuvo que tener un llamamiento por medio de la zarza ardiente. Yo sé que nosotros también hemos tenido un llamamiento de parte de Dios. Primero Él nos escoge y nos llama a ese llamamiento. Yo no sé cuál fue tu llamamiento, porque muchas veces Dios nos habla de diferentes formas. De ese llamamiento llega de diferentes maneras. Gloria al Señor. Primero tenemos que reconocer que tenemos un llamamiento. Amén, como amén. la vida de Moisés y respondió Moisés, heme aquí, gloria al Señor. Así es. Y esa es una palabra muy clave, hermana, Amén. que debemos de saber, que dice que tenemos que tener un corazón dispuesto Así a es. ese llamamiento. Moisés dijo, heme aquí, y a veces esa palabra es muy pequeña, pero es algo muy importante. Sí, Que Señor. tenemos que decirle al Señor, heme aquí. ¿Por qué? Amén. Porque a veces nosotros somos escogidos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él nos sacó del mundo. Gloria al Señor Así es. Jesús. Yo no conocía nada de la palabra del Señor, hermana. Y todo era por tradiciones, solamente lo que yo conocía. Gloria al Señor. Pero cuando Dios me escogió, gloria al Señor Jesús, y luego tuvo un llamamiento a nuestras vidas, Amén. tanto como la mía como la del pastor Javier, hubo un llamamiento de parte de Dios, gloria Amén. al Señor. Y ese es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque podíamos comentar antes de que ahorita empezando, gloria al Señor, que decíamos que tanta gente que hay en el mundo y Sí. Dios nos ha escogido en medio de tanta Sí. gente, Amén. gloria al Señor. Y yo creo que ese es un privilegio que Bastante tenemos. grande. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no conoce. Sí, Y Dios Señor. nos ha escogido a nosotros, Amén, gloria amén. al Señor, porque Dios ha mirado en cada uno algo.
Así es. Tal vez un corazón agradecido, un corazón dispuesto, gratitud, gloria al Señor Jesús, pero también Dios ha visto un llamamiento. Gloria al Señor Jesús. Y yo sé que así como escogió a Moisés, también ha escogido a cada uno de nosotros para ir y predicar la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita. Gloria al Señor. Pero hoy en este día, una palabra clave cuando hizo Moisés fue obediente, gloria al Señor Jesús, a ese llamamiento. Y a veces nosotros como personas o como seres humanos no somos obedientes al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos que tenemos ese llamamiento de parte de Dios. Así es. Bueno, cuando yo era muy joven no conocía de la palabra, ni sabía que había hermanos ni iglesias cristianas, gloria al Señor Jesús, porque a veces se preguntan y dicen, no, es que ellos ya conocen, siempre fueron. No, hermana, yo cuando no conocía de la palabra, pero una cosa muy segura estoy por que Dios tenía algo para mi vida y la sigue teniendo, gloria al Señor, y no solamente para mi vida, sino para mis generaciones, hermana. ¿Por qué? Porque si yo hubiera seguido en esa vida, no solamente yo, sino todas mis generaciones hubieran sido perdidas, gloria al Señor Jesús. Pero sabemos, gloria al Señor, una palabra que también dice en la parte de la palabra de Dios, en esos versículos, dice, Moisés preguntó, ¿quién soy yo para que me llames? Sí. Y es una palabra que nos tenemos que preguntar a nosotros, ¿quién somos nosotros? Exacto. Gloria al Señor. Y cuando tú te preguntas eso, te das cuenta que eres algo especial para nuestro Señor Jesucristo. Porque uno dice, ¿quién soy yo? Entre tanta gente, ¿quién soy yo para poder estar predicando, para poder estar llevando las nuevas de salvación, para estar enfrente de un grupo de personas, gloria al Señor, liderando, gloria al Señor Jesús? Y es una palabra que tal vez a muchos de los pastores o esposas de pastor nos llega, hermana, a decir, ¿quién soy yo para que Dios haya puesto esa mirada en nosotros? A veces yo le pregunto al Señor, verdaderamente, ¿quiénes somos, Señor? Para que tú hayas puesto esa mirada, ese liderazgo en nuestra vida, gloria al Señor, ese ministerio, porque nunca pensamos llegar a ser pastores o esposa de pastor, gloria al Señor, porque como muchos hermanos solamente éramos congregantes. Exacto. Hermanos. Pero verdaderamente entendimos que hay un llamado de parte de Dios. Así es. Y esa es una palabra muy importante, entender el llamado. Porque cuando no entendemos el llamado es muy difícil. Porque es cuando se nos complica. Por eso hay veces hay tantas frustraciones, hermana. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Así es. Y no solamente fue Moisés el que tuvo ese llamado, hermano. Porque dice la palabra de Dios estudiando que dice, Moisés no solamente se fue solo al llamamiento, sino fue por su esposa y sus hijos. Amén. Y a veces pensamos y le decimos al pastor, es que tú tienes el llamado, tanto la esposa como los hijos, gloria al Señor. Pero Moisés no solamente fue solo, sino dice la palabra de Dios que agarró a su esposa y a sus hijos. Exacto. Gloria al Señor. Y a veces ese llamamiento no solamente es para el pastor. ¿Por qué? Porque va acompañada de su esposa y sus hijos. Y a veces no involucramos en ese llamamiento a la esposa y a los hijos, gloria al Señor. Pero verdaderamente cuando la esposa y los hijos están involucrados en el ministerio, en el llamamiento de Dios, gloria al Señor, todo crece más fácil. Así es. Y todo fluye. ¿Por qué? Porque el pastor no está solo. Sabemos que tiene a Dios, pero también necesita la ayuda de su familia. Gloria al Señor. Y yo sé que a veces, a lo mejor la esposa de Moisés no fue fácil también acudir a ese llamado, porque a veces no es fácil acudir al llamado. A veces lo entendemos, pero a veces no es fácil. Sabemos que Moisés tuvo que dejar tierra. Y no solamente él, sino su familia, su esposa, sus hijos, a una comodidad. Y tuvo que salir de su comodidad. Amén, y a veces no queremos ese llamamiento. ¿Por qué? Porque no queremos salir de esa comodidad. Y tanto como el pastor, como los hijos, o como la esposa del pastor. Gloria al Señor Jesús. Y yo creo que es un punto muy importante acudir al llamado de parte de Dios. Amén. También quisiera ir con otro personaje de la Biblia, gloria al Señor. Génesis 12:1, gloria al Señor Jesús, si me puede apoyar. La palabra de Dios dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gloria al Señor. Podemos ver el llamamiento de Abraham, gloria al Señor, también como Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre. Gloria al Señor. Sí, Señor. Ahí podemos ver cómo Dios hizo el llamamiento a Abraham. Gloria al Señor Jesús. Pero la palabra de Dios también dice que Abraham no fue solo. También tomó a su esposa Sara. Gloria al Señor Así Jesús. Y yo creo que aquí podemos ver, como veíamos con Moisés, obediencia, pero también le podemos agregar fe. Amén. ¿Por qué? Porque primero obedeció, pero también salió de su tierra y de su parentela por fe. Amén. Porque no sabía qué tierra iba a ir. Gloria al Señor. Señor. Y a veces así es el llamamiento de parte de Dios. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, a dónde vamos a ir. Exacto. Gloria al Señor Jesús. Pero aquí lo que podemos ver sobre la vida de Abraham, que él primeramente obedeció, pero también tuvo fe y creyó. Gloria al Señor Jesús. Importante. Porque es lo más importante. Así y no solamente él, porque a veces solamente nos enfocamos en los varones de Dios, gloria al Señor, pero también hay mujeres que estaban con los varones de Dios, como Sara, gloria al Señor. Amén. Yo sé que Abraham acudió al llamado de parte de Dios, pero de igual manera su esposa. Sí, Señor. Y a veces cuando una mujer acude también al llamado, es más fácil también para el pastor. Exacto. ¿Por qué? Porque los dos están acudiendo al llamado. Y cuando los hijos también acuden al llamado, no solamente el pastor y la esposa, sino también los hijos. Así es. Y sabemos que cuando una familia, una casa está unida, no hay nada que la pueda derrumbar. Amén. Gloria al Señor. Y también dice la palabra de Dios sobre la vida de Abraham. Tomó pues Abraham a su mujer y a Lot, hijo de su hermano, gloria al Señor. Y ahí podemos ver que no solamente se fue Abraham y su mujer, sino también su hijo de su hermano, gloria al Señor Jesús. Abraham tomó a su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y dejaron todo, hermano, gloria al Señor Jesús. Podemos ver que ellos dejaron tierra, dejaron donde ellos habitaban, por ir al llamado de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. También otro personaje de la palabra de Dios, gloria al Señor, acudió al llamado de nuestro Señor Jesucristo, que fue la vida de Noé, hermana. Gloria al Señor Jesús. Cuando Dios llamó a Noé, gloria al Señor, sabemos que él habló y le mandó a hacer una arca. Así es. Amén. Pero cuando él hizo esa arca, no solamente lo llamó a él. Sí. Porque dice la palabra de Dios que su esposa y sus hijos le ayudaban. Sí, amén. Y a veces es algo muy importante, como lo venía repitiendo. Cuando la esposa y los hijos ayudan, es una gran bendición. Amén. Para el llamamiento del pastor. Y no solamente eso, yo sé que Noé creyó a lo que Dios le dijo. Dice la palabra de Dios que había mucho tiempo que no llovía en esa tierra. Sí, y Señor. él creyó a lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Pero no solamente él, sino toda su familia. Sí, Señor. Y esa es una palabra muy importante, que toda la familia crea de lo que Dios va a hacer. Porque a veces solamente cree el pastor, pero la familia no cree lo que Dios va a hacer. Exacto. Y una palabra muy importante que estamos viendo ahorita, primero es la obediencia, acompañada de fe y de creer. Amén. Porque estos varones de Dios, que marca la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es que ellos obedecieron, tuvieron fe y creyeron. Amén, amén. Y es algo muy importante para el llamamiento. Así es. Del pastor, Así de la esposa del pastor y de los hijos del pastor. Santo Padre. ¿Por qué? Porque sabemos que ese llamamiento es para toda la familia del pastor. Amén, amén. Ahora decimos, no, el llamado lo tiene el pastor. Sí, sabemos que él es escogido de parte de Dios, pero también tiene una familia la cual lo va a empujar a ese llamamiento. Amén. Gloria al Señor. Ya que tenemos bien enfocado el llamamiento, hermana, gloria al Señor Jesús, quisiera también saber y decirles, gloria al Señor, que hay un sacrificio que pagar. Sí. Gloria al Señor Así Jesús. Es. Como familia pastoral, el pastor, la esposa del pastor y los hijos del pastor, hay un sacrificio el cual tenemos que pagar como familia pastoral. Santo Padre. Gloria al Señor. Después del llamamiento viene un sacrificio. Podemos ver en Génesis 22, 1 al 5. Estamos hablando sobre la vida de Abraham. Gloria al Señor. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Gloria a Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Gloria a Dios. Aquí en este pasaje de la palabra de Dios dice que Dios le pidió a Abraham a su hijo, gloria al Señor, como sacrificio. Así es. Y a veces tenemos que sacrificar ciertas cosas, hermana. Estamos recordando que tenemos que pagar un precio como siervos de Dios. Amén. Y Abraham tenía que sacrificar a su hijo, pero él tenía fe de que Dios iba a proveer para ese sacrificio. Aleluya. Y a veces nosotros tenemos que involucrarnos en esa fe, hermana, sabiendo que Dios va a proveer Amén. para todo sacrificio. Amén, Gloria al amén. Señor. Tenemos que sacrificar muchas cosas como pastor, como esposa de pastor, como hijos de pastor. Y no solamente eso, sino también a la congregación general. Gloria Exacto. al Señor Jesús. Moisés sacrificó casa, tierra, comodidad, etcétera. Abraham también sacrificó lo mismo, casa, tierra, y tenía que sacrificar lo que más amaba a su hijo. Gloria al Señor Jesús. Y nosotros como carne, gloria al Señor, tenemos que sacrificar ciertas cosas. Amén, amén. Para poder acudir al llamado y para poder servir a Dios. Gloria Así al es. Señor. Tenemos que sacrificar carne, gloria al Señor, como orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que sacrificar hijos a veces por llamado, gloria al Señor, porque a veces tenemos que ir a visitar, tenemos que ir a llevar, tenemos que ir a compartir, y a veces tenemos que sacrificar hasta el tiempo con nuestros hijos. Así Gloria al es. Señor. También tenemos que sacrificar familia, hermana. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno es llamado pierde hasta amigos y familiares. Gloria al Así Señor es. Jesús. Porque a veces dice, ya no estás con nosotros, ya no vas a hacer la iglesia. Y tenemos que sacrificar hasta familia, gloria al Señor Jesús. También tenemos que sacrificar bienes y dinero, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en la obra también se tiene que invertir, Así gloria al es. Señor. Y más que nada el pastor tiene que invertir en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar la casa de Dios, Así tenemos es. que invertir para salir a predicar la palabra de Dios. Exacto. También tenemos que sacrificar tiempo. Amén, amén. Y tiempo en la oración, tiempo en el ayuno, tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Sí. Entonces todo eso es sacrificio, hermana, para poder servir y acudir al llamamiento. Y más de cuando parte uno de como Dios. carne no quiere orar, no quiere ayunar. Así es. Uno cansado de trabajar y dice: Señor, ¿cómo que voy a ayunar si estoy fatigadísima? Así es. Eso es sacrificio. Por ejemplo, estás pasando el problema y ¿qué dice el Señor? Alábame. Así es. Y yo: Señor, pero alábame. Ese es un sacrificio Así de cual es. estás con tu dolor y tienes que sacrificarte Claro. y hacerlo, ¿no? Sí, Pero es hermoso porque el Señor en ese momento responde. claro. En medio de nuestra angustia y todo eso que estemos pasando, uno le empieza a cantar alabanzas, empieza a predicar con Él y llega la Así bendición. es. Dice la palabra de Dios que en todo tiempo tenemos que alabar a nuestro Así Señor es. Jesucristo. Te dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Y entonces tenemos que clamar a Él Así para que es, sí, también sí. haya una respuesta de Amén. parte de Dios para el llamamiento que Él ha hecho con la familia pastoral. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero también para ese sacrificio, gloria al Señor, y para presentarnos delante de Dios tiene que haber un sacrificio, gloria al Señor Jesús. Amén. Y hoy en este día quiero hablar sobre la reina Esther un poquito solamente. Ella tuvo que sacrificar antes de presentarse delante del rey. Sí. Y era un rey terrenal, gloria al Ajá. Señor Jesús. La reina Esther era una mujer judía y su tío se llamaba Mardoqueo. Ella era huérfana, dice la palabra de Amén, Dios. amén. Pero dice la palabra de Dios que ella fue escogida entre 12 doncellas para presentarse delante del rey, Así porque el es. rey estaba escogiendo una reina, Amén. porque quería sustituir a la reina Basti, gloria al Señor Jesús. Pero dice la palabra de Dios, lo que me gustó en esta palabra, que dice que ella tuvo una preparación de 12 meses. Sí. Y a veces nosotros como pastores, como familia pastoral o como congregación, tenemos que tener una preparación. Amén, amén.
tanto para presentarnos a la congregación, para predicar, para compartir la palabra de Dios y para presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Esta reina, Esther, dice que tuvo una preparación de 12 meses, gloria al Señor, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfume aromáticos, gloria al Señor. Santo. Dice que ella fue apartada 6 meses y estuvo con óleos de mirra y otros 6 meses con perfumes aromáticos, pero estaba